Rotti, ya amigo de la casa, él es director ejecutivo de Juntos por la Educación, para tratar de hablar en números. Pues cuando uno habla en números, trata de entender un poco mejor también cuál es la situación de nuestra educación, de por sí complicada en Paraguay, y más aún cuando vemos cuáles son las prioridades actuales de nuestros gobernantes. Me refiero al Estado en sí. Pues, está el Ejecutivo, el Congreso, y cuáles son esos gastos, las prioridades que tienen ellos versus las prioridades que tenemos en la educación, Oscar. Bueno, buen día Carlos, un gusto. Rolando, ¿cómo están? Un placer siempre estar con ustedes. Bueno, a ver, es consabido que atravesamos una profunda crisis educativa desde hace bastante tiempo, ya más de una década, que venimos viendo permanente y consecutivamente, por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas de educación. Recientemente se lanzó, creo el año pasado a finales, los resultados de PISA, donde Paraguay participa y donde nos comparan con el mundo, que básicamente da cuenta que entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 no logran aprendizajes básicos en matemáticas, lectoescrituras y ciencias naturales, ¿verdad? Eso de alguna u otra forma da cuenta de la profunda crisis de aprendizaje que tenemos dentro del sistema educativo, que no solamente se resume en cuanto a crisis de aprendizaje, sino que también crisis de inclusión y de acceso. No necesariamente todos los niños acceden a la educación inicial y no necesariamente todos los jóvenes están dentro del sistema educativo, muchos de ellos por cuestiones socioeconómicas terminan abandonando el sistema educativo, su educación, para insertarse al campo laboral. Y estas circunstancias se dan por una serie de condiciones del sistema educativo nacional. Una de ellas tiene que ver efectivamente con la incipiente inversión o muy baja inversión pública en educación. Paraguay es uno de los países que menos invierte en la región. Estamos invirtiendo en torno al 3% del Producto Interno Bruto, 3,5% del Producto Interno Bruto, de los cuales una porción de eso también va destinado al Ministerio de Educación y Ciencias. No necesariamente ese 3,5% del Producto Interno Bruto va dirigido al Ministerio de Educación y Ciencias, enfatizando en que el Ministerio es el ente rector de la política educativa y es el que gestiona el presupuesto para financiar los programas y las políticas de educación inicial, básica y media. Ese 3,5% del Producto Interno Bruto se traduce en aproximadamente $900 por alumno por año, que es la inversión que efectivamente realiza el Estado paraguayo, cuando que nosotros, desde el Observatorio Educativo Ciudadano, que es una iniciativa de la sociedad civil que integramos más de 30 organizaciones, estimamos que la inversión necesaria, básica, para garantizar condiciones en función al derecho a la educación estarían rondando en torno a los $3.200 por alumno por año. Estamos hablando de más de 3 veces el monto de inversión. Y esto no solamente se traduce en el desafío de que el sistema educativo necesita más recursos. No solamente necesita más recursos, sino que los recursos incrementales sean mejor gestionados. Es decir, el desafío de la calidad del gasto público es muy importante todavía dentro de nuestro Estado paraguayo y en el Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, a ver, hay varios factores. Hoy día se hablaba de la inversión, de la poca inversión en educación, 900 contra más de 3.000 que se necesita. Y estamos pasando por un momento en que está en el debate, a ver, los gastos innecesarios que se hace y muchos se preguntan por qué no se invierte en educación. Hablamos específicamente de lo que está pasando en el Congreso, con las compras de sillones por montos elevadísimos, de computadoras. Muchos hacen cálculos que con esta silla podemos comprar tantos pupitres. Es lo que uno se plantea frente a un Ministerio de Educación hoy que al parecer quiere ponerle paño frío y dice cada uno tiene su necesidad. Bueno, eso, yo creo que estos son indicadores, cuestiones simbólicas que nos permiten dar cuenta realmente de la prioridad que tiene la educación en la política pública, ¿cierto? Tenemos que dar cuenta, Paraguay, en el ámbito del presupuesto, tenemos un proceso de presupuestación anual, cosa que muchas veces es una oportunidad para ratificar y mantener permanentemente todos los años los debates en torno a los desafíos educativos y cuánto necesitamos, por un lado. Creo que puede ser interesante, pero por otra parte también tenemos que mencionar esta dinámica de presupuestación anual
restringe mucho esa visión de mediano, largo plazo, de garantía de sostenibilidad de una serie de políticas, dado que el presupuesto público, y en particular el educativo, se restringe a una dinámica coyuntural, digamos, socioeconómica. Muchas veces, en algún momento, cuando teníamos una epidemia del dengue, los recursos para financiar programas contra el dengue salieron de educación, asimismo con respecto al tema de COVID, asimismo con respecto al tema de gratuidad de la educación superior y una serie de cuestiones. O sea, el presupuesto público está permanentemente en función a una coyuntura socioeconómica nacional que no permite, como bien decíamos anteriormente, Carlos, la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Las políticas de Estado sobre educación. Políticas de Estado sobre educación. Porque lo que hoy uno ve con la experiencia de tantos años de distintos gobiernos, lo que hay son políticas de gobierno y el que viene después dice, no, todo esto que se hizo en educación está mal, volvamos a hacer. Entonces, no hay una sostenibilidad al respecto y obviamente con la mala inversión también. Tenemos unas placas incluso para ver un poquitito, tratar de cuantificar y hablar en números del tema de los recursos, ¿viste? Las sillas del Congreso versus las sillas de las escuelas. ¿Cuáles son las prioridades precisamente de nuestras autoridades? Para el Congreso se compraron 221 sillas de 5.700.000 guaraníes cada una de ellas. Y el propio presidente del Congreso revelaba que sus colegas decían, o sea, es que ya en Dawiabeima ya me siento incómodo, ya no es más cómoda esta silla. Y cada una de esas sillas vale lo mismo que 32 pupitres. ¿Es así, Oscar? Sí, sí. Yo creo que bueno, es un ejemplo, como decía, interesante para dar cuenta y enfatizar justamente las prioridades del Estado paraguayo. La calidad del gasto público. Recordemos esto que decíamos, tenemos un enorme desafío en inversión. Si bien es cierto, también es importante significar este gobierno en este presupuesto 2024 ha logrado un incremento relativamente importante, digamos, más todavía en función de los últimos 5 o 6 años donde el presupuesto público se ha visto pauperizado profundamente. Mucho de ello aparentemente consecuente de la pandemia, que efectivamente restaron una serie de recursos educativos muy importantes. Pero aún así estamos realmente a un nivel tremendamente insuficiente de inversión pública en nuestro país para la educación. Claro, también a esto se suma no solamente el tema de los pupitres, o sea, se hacía una comparación más o menos con pupitres, cuánto podemos comprar, computadoras, que todavía es una falencia en las instituciones educativas públicas principalmente, estaban comprando a 15 millones más o menos una computadora, mientras tanto en las salas de aulas faltan esos recursos. Pues ni baño que tienen ahí. Nada, nada. Hay instituciones públicas que se están cayendo a pedazos, sí. Claro, y digo, creo que desde lo simbólico es importante, pero a ver, si miramos, digamos, desde un contexto macro, general, los principales desafíos de la educación pública del Paraguay tienen que ver efectivamente con el desafío que llamamos nosotros el desafío de la equidad. Las desigualdades en nuestra sociedad realmente representan un desafío sumamente importante en función de garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes accedan a las instituciones educativas. Eso requiere programas y políticas compensatorias, dando cuenta que hoy particularmente 1 de cada 2 chicos aproximadamente que acceden o que están en el sistema de gestión oficial, sistema público, son niños, niñas y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema. Si el Estado paraguayo, desde esa visión y ese enfoque constitucional que establece al Estado paraguayo como garante del derecho a la educación, no establece programas compensatorios que les permita o les garantice a esos chicos el acceso a las escuelas, y no solamente el acceso, la trayectoria educativa a lo largo de los 12 años y aprendizajes significativos, esos chicos efectivamente no terminan llegando. Claro, Oscar, a ver, eso pues lo lírico, lo correctamente, lo políticamente correcto del mensaje. Pero quiero rescatar el mensaje final de todo lo que está ahora que está pasando. No me quiero ir ni atrás, ahora, en este mes y a finales del mes pasado, cuando decís, la Constitución nos garantiza el acceso igualitario a la educación. Exacto. Constitución, igualitario. Pero vos escuchás al presidente del Congreso desmeritando el trabajo de los docentes del interior por su baja calidad
educacional, la poca chance que va a tener en comparación a los hijos de políticos que tienen una educación superior. Entonces, ahí ya hay una discriminación entre aquel joven del campo y el de aquí. Entonces, el mensaje que yo leo es, ¿para qué lo vas a venir a Asunción si vos no tenés una educación acorde a lo que tienen nuestros hijos? Y estos lugares, estos puestos, ya tienen nombre y apellido. Eso uno. ¿Y cuál es el mensaje que rescatás de esto? Que la gente del Congreso renueve su silla porque ya no es cómoda y que con eso se pueda llenar pupitre en escuelas pobres del interior. ¿Cuál es el mensaje final que vos le das lectura, Oscar? Bueno, yo creo que no hemos logrado realmente dar cuenta como sociedad de la enorme importancia de la educación, no solamente para el desarrollo individual, sino que también la construcción de una sociedad más justa, con oportunidades para todos, y la enorme importancia de la educación para el fortalecimiento de nuestra democracia, ¿verdad? Yo creo que esa sí es una tarea, digamos, de toda la sociedad en su conjunto, donde sin duda alguna nuestra clase política tiene una responsabilidad tremendamente importante para que desde el Estado pueda realizar los esfuerzos en función a esa garantía del derecho a la educación. Ahora, esto también yo creo que requiere y exige por parte de la ciudadanía acompañamiento, seguimiento, exigibilidad. En la medida que nosotros como ciudadanos incrementemos la exigibilidad con respecto a la calidad educativa, yo creo sin duda alguna que nuestra clase política va a empezar a afinar un poco los números y a analizar un poco más realmente la calidad del gasto público. Estamos ante un Estado que recauda relativamente poco, lógicamente los recursos son profundamente insuficientes. La inversión pública en una serie de políticas de salud, de seguridad, de educación, siempre van a ser insuficientes, y ahí es donde efectivamente la calidad del gasto público, el análisis de la pertinencia del gasto, la calidad del gasto es fundamental, y la educación sin duda puede cambiar. Además de todo esto que se está dando con el tema de las sillas, de los pupitres, hay una situación también, decías, falta más recursos, pero ese recurso que te tiene también no se distribuye como tiene que ser. ¿A qué voy? Estamos también paralelamente a esto en una discusión sobre los recursos, sobre los fondos del FONACIDE, que ahora es todo un problema que le quieren sacar a los intendentes para que pase a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, para que se pueda garantizar el almuerzo, la merienda escolar para los chicos, que es tan importante también como estos elementos, porque pasa muchísimo por el tema de la alimentación para un buen aprendizaje. No se quieren desprender, y eso ahora es un motivo de batalla prácticamente, porque nadie quiere soltar la gallinita de los huevos de oro. Sin duda, a ver, FONACIDE yo creo que es un caso que da para hablar bastante. FONACIDE es una de las primeras experiencias de, yo no diría descentralización, de desconcentración de los procesos de gestión, en este caso de infraestructura educativa y de almuerzo escolar. Ahora, tenemos que dar cuenta de que el FONACIDE aporta una pequeña porción en el caso de alimentación, que como decíamos anteriormente es un programa sustancial, sumamente importante, para garantizar o compensar esas enormes desigualdades que efectivamente decíamos. Garantizar el acceso, la llegada de los chicos a las escuelas. Muchos de los chicos van a la escuela para comer, y muchos de los chicos permanecen en la escuela porque tienen efectivamente acceso a la alimentación escolar. En Paraguay, la inversión de alimentación escolar está entre el 20% de lo que efectivamente debiéramos de invertir. Hoy invertimos aproximadamente 100 millones de dólares anuales, donde una pequeña porción de los 100 millones de dólares tiene que ver con el FONACIDE, no creo que en un poco más del 20%. El 70% se da a través de otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y mucho a través de esa lógica de desconcentración, donde el Ministerio de Educación y Ciencias sigue teniendo la rectoría de toda la política, pero con una fuerte participación de las gobernaciones, que administran prácticamente el 70% de esos 100 millones de dólares para garantizar la alimentación escolar de los 263 municipios. Y ahí hay muchas discusiones, como bien decía Rolando, sobre el tema de volver a centralizar, mantener esa desconcentración. Y yo me pongo en cualquier análisis, digamos, básico, uno da cuenta, ¿qué institución de nuestro país, qué institución pública está en condiciones de garantizar almuerzo o alimentación escolar? No es solamente almuerzo,
alimentación escolar para 1.200.000 niños y jóvenes de 11.000 instituciones educativas de 263 distritos a lo largo y ancho de todo el país durante 186 días del año. Yo diría ninguna. Ninguna tiene esa capacidad. Si nosotros no logramos desarrollar condiciones y capacidades a lo ancho y largo de toda la República para garantizar lo más básico, digamos, que es la alimentación escolar, realmente estamos ante un estado relativamente fallido. Realmente es impensable poder centralizar esto y garantizar condiciones de calidad. Lo que sí tenemos que hacer, creo que es seguir consolidando los procesos de desconcentración, desarrollo de condiciones, pero mejorar el control y la participación de la comunidad con respecto al uso de los fondos, que es justamente una de las cuestiones más criticables en el tema del FONACIE, la transparencia y la corrupción que efectivamente se da, la falta de transparencia y corrupción que efectivamente se daba en el uso de esos fondos. Sí, totalmente. Hay causas penales hoy de gente que está presa por justamente la mala administración de estos recursos y muchos cuestionamientos. Hoy, Oscar, en números, arrancando este año lectivo el próximo mes, ¿cómo comenzamos en cuanto a inversión, en cuanto a gente, deserción, que es un poco también la herencia que tenemos de la pandemia? Ya teníamos luego una importante deserción de gente joven y eso se agudizó con la pandemia. Sí, a ver, sin duda el tema de deserción, abandono escolar es uno de los principales problemas. Estos problemas en mayor medida, digamos, se dan entre el tercer ciclo y la media, que es el momento en que los jóvenes tienen cierta edad como para insertarse al mercado laboral y que muchas veces por presiones socioeconómicas de las familias terminan abandonando el sistema educativo. Eso sin duda alguna es uno de los principales problemas, pero yo creo que, bueno, nosotros desde Juntos por la Educación el año pasado lanzábamos un documento de propuestas para la gobernanza y la agenda educativa 2023-2028, digamos, como una contribución a las nuevas autoridades donde poníamos, digamos, sobre la mesa 9 temas centrales en función a los desafíos educativos. Y empezábamos por el tema de la gobernanza, ¿verdad? Con un principal desafío y una propuesta realmente que tenía que ver con despartidizar la gestión educativa, ¿verdad? Que es uno de los principales desafíos, realmente desarrollar una gestión profesional al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. Siempre hacemos un poco el contraste Ministerio de Educación y, por ejemplo, Banco Central del Paraguay. Banco Central, ente rector de la política macroeconómica, Ministerio de Educación, ente rector de la política educativa, ¿verdad? Y hacemos un poco esa comparación dando cuenta, el Banco Central realmente tiene una gobernanza profesional, sumamente autónoma y relativamente independiente y garantizada a lo largo del tiempo. Y que bueno, creo que los resultados de una política macroeconómica prudente a lo largo de años dan cuenta que hoy tenemos la moneda más antigua de todo el continente, prácticamente, la más estable, ¿verdad? Eso vemos en el Banco Central, pero sin embargo en el Ministerio de Educación, como bien decía Carlos, tenemos una dinámica de cambio e interrupción permanente en los liderazgos al frente de la cartera. Tenemos un ministro cada 1.5 años, donde a lo largo de estos 30 años, creo que son más de 23 ministros, tan solo 4 o 5 venían, digamos, de la línea o del sector educativo específicamente, con un enfoque un poco más pedagógico. El resto fueron políticos de turno que sin conocer mucho el desafío, sin conocer realmente y dar cuenta el sentido de la naturaleza misma de la educación, iban al frente de la institución y, como bien decías, cada quien con su propia receta. La educación necesita esto y lo que acaban de hacer, dejemos de lado. Entonces, estamos ante una dinámica del cambio e interrupción permanente. Eso es pensando un poco desde el punto de vista de la gobernanza. Después tenemos el tema de la equidad, las enormes desigualdades. Si el Estado paraguayo no logra establecer políticas para compensar esas desigualdades permanecen y se profundizan a lo largo del tiempo. Y hay una serie de cuestiones. Abordamos los desafíos de la carrera docente, abordamos los desafíos de la infraestructura educativa, abordamos los desafíos de la tecnología. Damos cuenta de la enorme necesidad de enfatizar esfuerzos en dos, digamos, modalidades de educación que son fundamentales para el contexto nuestro. La educación inicial, porque está demostrado que cuanto antes empiezan los chicos en el sistema educativo, más y mejores condiciones se logran garantizar a lo largo de la trayectoria. La educación para el trabajo,
que creemos que es fundamental para resignificar, digamos, los 3 últimos años de la media y garantizar que los chicos permanezcan dentro del sistema educativo. Y por último, de manera transversal a todo el tema del financiamiento educativo, que estamos sujetos a esto que le llamamos la doble demanda. Que necesitamos, si bien, invertir más, pero mejor. Bueno, Óscar, es apasionante hablar de este tema, es algo que realmente nos gusta abordar y nos preocupa a la vez también, y tenemos que saltar siempre y llevar al tapete, porque es algo que tenemos un gran desafío y también una deuda muy grande pendiente con nuestra educación. Nosotros ya venimos de una generación, pero queremos apostar a esta que está comenzando. Óscar, como siempre, un gustazo tenerte. Y ya vamos a seguramente volver a invitarte para seguir hablando cuando arranquen las clases y ya con números concretos también de qué se proyecta para este año lectivo. Óscar, muchísimas gracias a usted, un gusto siempre. Bueno, tenemos consejitos, Kiara. Sí,